Bienvenidos, bienvenidas. Esto se llama Microtontos. No se llama así. Dimitri ya disiente. No se llama así. O Se llama... microtontunas. Claro. Microtontunas, perdón. Y se trata de hablar de cosas que de repente nos impresionan por una razón u otra. Lo que nos ha traído hasta aquí es el diccionario, el gran diccionario de las dolencias y enfermedades. Esto me lo pasó una amiga francesa, porque está el original en francés, y es, bueno, yo lo he visto y he dicho, ¿cómo puede existir, no? El Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades, el subtítulo es el diccionario más amplio sobre las causas de las dolencias y enfermedades relacionadas con los pensamientos, sentimientos y emociones. El autor es Jacques Martel, que, bueno, es un señor que me gustaría entrevistar alguna vez. Y bueno, vamos a leer una entrada del diccionario directamente para que veáis de qué va el asunto. Sí, yo quería leer una dedicada a mi madre. Es que mi madre tiene acúfenos desde hace muchos años y oye como un ruido, un zumbido. Y ha ido a muchos médicos, y entonces pensé que lo que he leído aquí antes pues tenía su interés para ella, así que vamos directamente. Orejas, oídos, acúfeno. El acúfeno es el fenómeno que hace que oiga sonidos como silbidos, zumbidos, chisporroteos sin que esto tenga ninguna relación con mi entorno. Esto puede ser pasajero o permanente y puede producirse con intensidades sonoras diferentes, hasta aquí la descripción. Cuando sucede esto, debo tomar tiempo de preguntarme si estuve a la escucha de mi voz interior. Es como si no estuviera perfectamente sintonizado con mi aparato de radio interno. Cuando sintonizo un aparato de radio que está en ondas y que no emite música ni palabra, puedo oír el silencio. En cambio, si desplazo el receptor sobre una frecuencia en la cual no emite ninguna estación emisora, oigo un chisporroteo o silbidos, como si utilizase un puesto de onda corta. ¿Existirían emociones que hubiese reprimido por temor a perturbar mi equilibrio interior? Así, la vida me recuerda que he de estar a la escucha de mi voz interior, de mis necesidades y de mis deseos. Debo asumirme para disminuir el nivel de ruido o las interferencias que puedan existir en mis pensamientos y mis emociones. Porque el hecho de oír silbidos o estos zumbidos me indica quizás también que hay algo que ya no quiero oír y que estos sonidos van a ahogar para evitar que esto llegue a mis oídos. Acepto, flecha con corazón, muy raro este dibujo, abrir más mis oídos interiores situados a 8 o 10 centímetros detrás de mis orejas físicas, para estar en medida de captar mi voz interior. Puedo pedir también oír más conscientemente los sonidos de la naturaleza y las melodías celestes para beneficiar más paz y descanso en mí mismo. Cualquier acercamiento holístico como el yoga, relajaciones dirigidas, acupuntura, osteopatía, vitaminoterapia, energía, puede ayudar a disminuir el nivel de estrés y a devolver la tranquilidad interior. Aquí es importante porque lo único que mejoró mi madre fue con la osteopatía. He oído muchas cosas y la osteopatía la ha mejorado, se le han bajado los acúfenos. Puede que oiga también algo como el sonido de un riachuelo, un torrente, el tañido de campanas, gaita, vientos en los árboles, zumbido en las abejas, miles de violines. Estos sonidos corresponden a sonidos que puedo oír en diferentes planos de realidades interiores y pueden permitirme determinar en cuál plano estoy sintonizado. Esto significa entonces que mi oído interno está abierto para oír más la realidad de estos mundos. O sea que con el acúfeno una persona básicamente se protege del mundo exterior y hay como que simbólicamente no quiere escuchar y lo percibe como algo exterior, como algo enfermedad, pero algo interior, según este autor. A mí me ha dado un poco de paz interior escucharlo, ¿eh? Me he sentido así como... Yo le veo cierto sentido porque mi madre hace muchos años que tiene estos acúfenos y me dijo que 2 sesiones de osteopatía y terapia craneosacral le habían descendido eso. Que los médicos no sabían cuál era la causa física exactamente y ella tampoco supo por qué le habían venido. Después de una gripe le aparecieron. Y te decía antes que a veces yo he sentido un eco, como acúfenos, en momentos de gran estrés o inseguridad respecto a algo, como mi voz retumbando en mi oído. Y no era que no hubiera desayunado o algo por el estilo, era una cosa psicológica. Cuando se me iba el estrés, se me iba el acúfeno. Bueno, el libro es muy loco, ese libro, ¿eh? Pero de golpe yo lo voy leyendo y pienso, ostras, aquí cosas que me resuenan, aunque son totalmente científicas. Claro.
Leemos el contraste. El contraste. Toma. El contraste es del volumen Evidencia Científica, comprado por €1, 1000 páginas. Este es un libro ya canónico. Definición. Los acúfenos se definen como la percepción de un sonido que no proviene ni del medio externo ni de la producción de un sonido teóricamente audible externamente originado dentro del cuerpo. Esto excluye zumbidos y ruidos vasculares, ni de alucinaciones auditivas causadas por enfermedades mentales. Los acúfenos se pueden dar como un síntoma aislado o en asociación con pérdida de la capacidad auditiva, con la enfermedad de Meniere o con otras patologías. Esta revisión trata sobre el tratamiento de los acúfenos crónicos en el que los acúfenos son el único síntoma. Entonces aquí detalla, la explicación que da es: los acúfenos se asocian con una pérdida de capacidad auditiva en personas con presbiacusia, pérdida de capacidad auditiva inducida por ruido y enfermedad de Meniere. En personas con toxicidad causada por aspirina o quinina puede haber acúfenos aunque los umbrales de audición permanezcan normales. Los acúfenos se asocian con la depresión, pero no está claro qué proporción de personas con acúfenos tienen depresión secundaria a los efectos de los acúfenos, ni qué proporción de personas desarrollan acúfenos con manifestación de la depresión. Illich, ¿qué opinas? No se refieren a la genética, ninguno. O sea, No. ni la lectura emocional ni la lectura de la medicina tradicional mencionan la genética. La lectura emocional, la primera, es como que traslada al paciente la culpabilidad. O sea, traducido sería algo así como: eres una persona tan de mierda que no se escucha a sí mismo lo suficiente, que por eso tienes acúfenos. Escúchate. ¿No? No es un poco lo que viene a... Bueno, es un tema de autoayuda, ¿no? Ya, pero traslada, que es una cosa que, que es una cosa que me parece que pasa mucho en nuestra época, ¿no? Que todos los problemas se trasladan al plano individual. O sea, si por ejemplo lo produce el estrés, bueno, el estrés lo está produciendo tu situación social y tu situación social tiene unos condicionantes que podrían cambiar y quizá por eso tú no estarías estresado. La culpa quizá no sea tuya de que estés estresado. O sea, ¿por qué vivimos en el momento con más gente con depresión, estrés, ansiedad, problemas de todo tipo? Y todos lo llevamos al plano individual. Ah, no, esto tranquilo que lo puedes curar tomando. No, claro que no son causas individuales, son causas sistémicas. Son sistémicas, sí, eso estoy de acuerdo. Quiero decir, lo vivimos en ese mundo porque buscamos eso, porque lo vemos. Antes, seguro, no lo veíamos otras cosas. De todas maneras, me convence mucho más el tratamiento del señor Martel que lo que dicen los médicos profesionales. Propone varias prácticas diferentes, propone cosas a las que asistir. Pero es que lo que dice la medicina tradicional en realidad no dice, lo describe. A mí no me pareció, describe en qué consiste y dice que la causa, bueno, puede estar ahí la depresión o una gripe mal curada. No sé, no hay mucha investigación ahí, no hay... Bueno, voy a buscar mientras. No, coño. ¿Sabes? Una gripe mal curada. Bueno, pues gracias. No sé, ¿sabes? O sea, Martel es, claro, más convincente porque al menos desarrolla soluciones. Claro, pero Martel, todas las entradas, todas las relaciona con emociones. Había una de, por ejemplo, miedo a los caballos, ¿era? O sí, alergia a los caballos. Alergia a los caballos. Alergia a los caballos y lo relacionaba también con una inseguridad sexual de no sé qué, creo recordar. Pero esta es la cuestión de la biodecodificación, que es toda una disciplina. O sea, no de la medicina tradicional, evidentemente, que de hecho los médicos tradicionales tienen un miedo a esto. O sea, no un miedo, se sienten superiores, ¿no? Esta cuestión que viene del siglo XVI, de cuando la palabra ciencia pasa a significar o empieza a significar solo ciencias naturales y tratamiento de cuestiones... Perdón, no hay tratamiento. No hay... No aparece en el diccionario un tratamiento de los acúfenos. Claro. Aparece un pronóstico, objetivos, que es reducir el ruido, pero no dice cómo. Claro. Resultados,
y métodos, pero no aparece ningún método. Métodos dice búsqueda actualizada y evaluación crítica realizadas por Clinical Evidence en mayo de 2001. Se identificaron unos cuantos artículos de habla no inglesa que necesitan ser traducidos. Había unos símbolos, pero hablaban de ello, pero no sabemos qué decían. O sea, este maravilloso libro que se llama Evidencia Clínica no nos ayuda allí. Pero me has hecho pensar, Dimitri, en el libro este de Wilhelm Reich, La función del orgasmo, que explica esta correlación entre psique y mente muy bien, con el ejemplo de habla Reich de las contracturas, que cuando se deshacen las contracturas de un cuerpo con osteopatía, etcétera, la persona tiene de pronto recuerdos pasados. O sea, al deshacer la contractura, como que en el músculo se había grabado el trauma de un recuerdo pasado, que eso yo creo que cualquiera lo puede haber experimentado en su propio cuerpo, diría. No sé si vosotros lo habéis experimentado, yo sí. Yo tengo esta correlación entre lo que llama Reich como que se crea una especie de caparazón donde se endurece el cuerpo a base de metabolizo, o sea, como absorber las cosas psicológicas. O sea, que el cuerpo se va estropeando por lo psicológico. Yo no sé si lo he experimentado, creo que no. Pero puede ser y no me he dado cuenta quizá. Yo tengo... A lo mejor estoy bloqueado a ciertas cuestiones, no lo sé. Sobre todo se experimenta cuando uno no sabe que tenía contracturas. O sea, cuando te las quitan sabes que las tenías, porque la contractura es el músculo en tensión que se ha quedado paralizado ahí, entonces no notas que estás todo cargado. Cuando te liberas, es entonces cuando él dice que aparecen los pensamientos. Es un ejemplo, entre otros, que pone para poner en relación el psicoanálisis y dice, el psicoanálisis sirve hasta un cierto punto y luego hay una terapia que puede empezar con el cuerpo, que entiendo que esto es la biodinámica o bioenergética, ¿no? Que parte de Reich y de otros pensadores de los 50, 60, diría. Toda la obra de Reich fue quemada y prohibida en Estados Unidos. Y él en la prisión, acabó en la prisión y murió en un infarto. ¿Quemada? Sí. Bueno, quemada, o sea, retirada las obras. Vale. Quemada en hogueras. Pensaba que era una quema en plan los nazis, ¿sabes? Quemando o sea, los libros. Él empezó con libros, que el primer libro creo que era, no sé qué, del carácter, un libro psicoanalítico puro, académico, digamos, y luego se le fue yendo la huella hasta que llegó a crear la máquina famosa del Orgón, una especie de habitación donde te metías y unas energías que era como el éter, una cosa que no se ha demostrado, te curaba desde este punto de vista, pero lo que es interesante de la función del orgasmo es un libro intermedio donde están las dos partes, ¿no? Un poco de especulación y luego la parte de bueno, es más basada en ciencia, en el psicoanálisis, básicamente. Sí. Bueno, ciencia, psicoanálisis, conocimiento clínico. Popper te regañaría. Ya. No, diría, psicoanálisis, ciencia. No, sí. No, ¿de qué hablas? Estadística clínica, digamos. Pero podemos dar la exclusiva de que no os preocupéis porque Vladimir Ilich nos hablará de el tratado contra el método de Paul Feyerabend en unos días. Sí, eso sí, pero John Hoagland es un filósofo, no sé si se ha traducido, que murió hace poco, que escribió un libro llamado Having Thought, Essays on the Metaphysics of Mind, ¿no? O sea, tener pensamiento, ensayos sobre la metafísica de la mente. Y ahí explicita, Hoagland es el gran filósofo especialista en inteligencia artificial y en filosofía de la mente. Y ahí recuerdo haber leído hace muchos años, cuando lo leí, que me fascinó este tipo, no sé si está traducido. Es H-A-U-G-E-L-A-N-D, John Hoagland. Ahí recuerdo haber leído mucho sobre la memoria muscular y como un hecho aceptado, ¿no? Es decir, que la memoria la tendemos a identificar con el cerebro cuando realmente todos los órganos o la mayoría de órganos del cuerpo tienen memoria. Ya. Sí, no, la memoria muscular es algo que, por ejemplo, los deportistas tienen, o sea, se han hecho muchos estudios al respecto, ¿no? ¿Por qué un deportista profesional se puede recuperar de un esguince de tobillo mucho más rápido que tú o que yo, que no somos deportistas profesionales? Eso ocurre. Sí, eso ocurre, claro. ¿Y por qué? Porque ellos tienen entrenados los músculos mucho más que nosotros. Pero también la reparación de los músculos. Y no, pero la memoria muscular es, vamos a suponer que yo levanto en el gimnasio 100 kilos, ¿vale? Y yo me voy del gimnasio y no voy al gimnasio en 2 años. Y luego vuelvo al gimnasio.
y vuelvo con un amigo mío que es más fuerte que yo, pero que nunca ha levantado pesas. Yo, aunque mi amigo esté mejor físicamente, voy a levantar mucho más que él, porque yo tengo una memoria de muscular, o sea, mis músculos saben cómo levantar 100 kilos, los músculos de mi amigo no lo saben. Sí, Evidentemente, si entrenamos juntos un mes, pues ya él me superará porque él es más fuerte que yo. Pero al principio, la memoria muscular me ayudará a mí a superarlo a él, aunque él esté mejor físicamente. Y la cuestión del trauma, ¿cómo es que se fija en el músculo un trauma? No Sí, se fija en el músculo, quiero decir. Bueno. No es que se fije. no, pero sí lo hace. ¿Cómo? Sí lo hace. O sea, Hoagland habla de esto. Lo de memoria muscular se refiere a que un trauma, un evento, etcétera, se queda fijado en un músculo. Y es justo lo que decía Víctor, cuando deshaces esa contractura, la memoria que estaba ahí grabada vuelve a la memoria cerebral, o sea, la memoria muscular y la cerebral. O sea, que el músculo funciona otra vez de una manera óptima, ¿te refieres? Es un registro. El cuerpo es un registro. Claro, el cuerpo es un registro de eventos. ¿Cómo codifica? Es lo curioso, que se deshaga el nudo y que luego en la memoria nos vengan conceptos, no un estado emocional, es lo que me parece misterioso. Que venga. No, es que el único órgano con lenguaje es el cerebro. Con lenguaje verbal. O sea, todos nuestros órganos obviamente tienen un lenguaje y una memoria, pero el único que es capaz de expresarla verbalmente es el cerebro. Está descodificando un músculo, descodifica de ahí un trauma conceptualmente, como que sea una ruptura o alguien que te ha engañado. ¿Cómo se ha codificado en el músculo? Es que es un. A ver, el cerebro está ahí, pero es que porque en el músculo se codifica de una manera corporal y el cerebro traduce lo corporal a verbal. Sí, ahí está el misterio para mí, me parece misterioso. Me interesa esto de cómo el cuerpo conoce muscularmente el hecho de que alguien te ha engañado. Exacto, esa sería la cuestión. Pero esto te ha ocurrido. Bueno, yo no lo he experimentado, que me hayan quitado una contractura y que me venga una memoria. No lo he experimentado. Vale. Pero sí que tengo un recuerdo de que puedan venir recuerdos después de una situación física. O sea. Claro, los chinos, digamos, la medicina china habla de los 3 cerebros, ¿no? El que está en la cabeza, el que está en el plexo solar, el que está en el intestino. Y nosotros tenemos una expresión para eso. Cuando en inglés se dice I feel it in my guts, ¿cómo se dice eso en español? Como que lo siento en las tripas. En las tripas, lo siento en las tripas. Eso es una inteligencia, eso es una conceptualización, eso es un mensaje que las tripas te están enviando. Porque las tripas piensan. Hay neuronas ahí. Hay en Reddit algunos hilos, hilos que yo frecuento raros de estos. He encontrado gente que tiene tratamientos muy complejos de limpieza del intestino porque dicen que eso les ayuda en la depresión. O sea, claro. Tratamiento en su intestino, limpieza de la flora intestinal, porque la nueva flora intestinal determina claramente su depresión o no depresión, como una regulación. Bueno, el yaje, la ayahuasca. Dicho de otro modo. Tú tomas yaje y normalmente o vomitas o cagas o las dos cosas. Claro. Y luego a la mañana siguiente, cuando te despiertas, sientes una sensación de plenitud. O sea, estás perfecto, no hay resaca. ¿Me entiendes? A menos de que mezcles, ¿no? Imagínate, si yo tomo ayahuasca y además me tomo una botella de ron y me fumo 4 porros, cuando me levante al día siguiente, pues voy a estar reventado. Pero si solamente tomo el yaje, ¿vale? Normalmente el yaje va a sacar todo lo que yo tenga en los intestinos, bien sea, insisto, vomitando o cagando. Bueno, a ver, no hay que tomar yaje para perder peso, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de esto. Pero me refiero que a la mañana siguiente tú sientes tu cuerpo limpio y tu mente limpia. El LSD hace algo parecido, porque el LSD cuando lo tomas también te hace ir al baño. Sí. Y supongo que el efecto debe ser parecido, ¿no? Porque te hace expulsar. Cuando te hace expulsar, claro. Otras drogas supuestamente parecidas como el MDMA, no, es lo contrario, el MDMA te impide expulsar. Claro. El yaje, en mi caso yo recuerdo la primera vez que me dijeron no comas fuerte y claro, yo hice caso y ese día por la mañana comí un poco de ensalada y no comí nada más. Y me sirvió porque no vomité, solamente cagué. Pero
gente que estaba conmigo en esa toma, bueno, ahí hubo una vomitona impresionante, Luego se quedan porque bien. muchos de los que estaban conmigo antes de la toma habían ido a una comida, habían comido en un restaurante, un menú así, y claro, pues estaban, en fin. Pero tiene que ver con el embrujo occidental de priorizar la relación entre el ojo y el cerebro sobre los otros órganos y sobre las otras relaciones. O sea, cuando, no sé en qué libro, no sé si es, creo que es Platón, ¿no? Esta cuestión de los gimnosofistas, o sea, los que tienen la verdad vinculada al cuerpo, ¿no? Aquellos cuya verdad no está vinculada al logos, sino al gimno, al cuerpo. Son claramente yogis, o sea, han viajado un poco a la India, han visto gente hacer yoga, entonces, los gimnosofistas tienen la verdad del cuerpo y se rechaza por completo. Entonces, lo que predomina en la cultura nuestra, en la occidental, es el lenguaje para conceptuar las cosas y para entenderlas. Pero podía haber tranquilamente predominado la sensación corporal de tus tripas, de no haber sido por Grecia. Eso fue una lección que se hizo en un momento determinado. Bueno, hay un tema allí interesante de la gimnosofía porque, claro, se tenían noticias en Occidente, como hablamos en uno de los programas, yo no me acuerdo cuál, o sea, no hay una línea en Anatolia en donde no, Anterior. por donde no pasa el conocimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que Alejandro Magno, cuando llega a la India, claro, ahí es cuando la gente que va con él en el ejército y tal ven la práctica masiva, ¿no? De lo que los griegos y los macedonios pues llamaban gimnosofía y quedan anonadados, ¿no? De hecho hay algún texto que alude a ello, ¿no? Antiguo. Mm. Entonces, el rechazo venía de antes, como tú dices, el rechazo venía de Platón, venía de Aristóteles, pero bueno, luego sí que hay, ¿no? Ese contacto y, bueno, supongo que básicamente el triunfo, ¿no? De el racionalismo aristotélico, entre comillas, hace que esto quede totalmente soslayado, ¿no? Y que Pero sí que hay prioricemos, esa experiencia y ese contacto. y que prioricemos el entendimiento de algo a través de las palabras Claro, sobre el entendimiento de algo a través de lenguajes no verbales. del lenguaje corporal. Bueno, vamos a seguir. Para contrastar, vamos a leer un poquito del diccionario Házaro, que es un libro de Milorad Pavic, Maravilloso. maravilloso, muy bonito. Illich, ¿a ti te gusta? ¿Lo conoces? Sí, es excesivo, ¿no? Excesivo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, también es un diccionario, ¿no? Para Una la- oda al exceso. Sí. Bueno, hay gente que dice que Pavic es el realismo mágico de los eslavos. Sin duda. Yo, mira, lo que dijo García Márquez, dijo, esto es realismo mágico para la gente que no es de Colombia. Para los colombianos esto es realismo. Y yo ahí quería recordar solamente eso. Bueno, Bueno, Este tipo esto de sí, ¿no? categorías a mí me dan un poco joder, de enfado, ¿no? O sea, no sé, me da mucho enfado esto, categorizar el mundo siempre con la lengua del inglés y del poder, o en este caso, realismo mágico se le pone desde España. Es como, mira, no, realismo mágico igual es para ti, pero es que resulta que cosas que a ti te parecen increíbles en otro lugar son más o menos son normales o más del día a comprensivas. día. Claro, El realismo mágico es de España, el concepto. seguro. De Yo no lo España, sé. de Francia, Yo pensaba que era Francia, pero no todo lo tengo claro. es igual, pero es un concepto que se hace, ¿sabes? Sí, bueno, desde la literatura Bueno, académica. Bueno, Sería como onirismo casi este libro, ¿no? Más que realismo mágico. Es sí, mucho más onírico que los realistas mágicos. onirismo Onirismo mágico. podría ser. Bueno, el libro tiene tres partes. Los házaros, bueno, son un pueblo que vivió en el Cáucaso en algún momento de la Edad Media
y que en algún momento de la Edad Media también se convirtió a la religión judía de manera un poco masiva, ¿no? El Kanato házaro estuvo allí, es histórico. Evidentemente el libro no habla de historia, y tiene 3 partes, una versión cristiana, una versión judía y una versión musulmana. Y 2 ejemplares. Y 2 ejemplares, un ejemplar masculino y otro femenino. Nosotros tenemos aquí el masculino y bueno, voy a leer primero un trocito que le gusta mucho a Víctor. Imagínese que 2 hombres tengan cogido un puma con 2 cuerdas. Si quieren acercarse uno al otro, el puma atacará, pues los lazos se aflojan. Solo si los 2 tiran al mismo tiempo, el puma quedará a la misma distancia de uno y de otro. Este es el motivo por el que lee y el que escribe difícilmente se acercan. Entre los 2 capturado está el pensamiento común, atado con cuerdas que tiran en direcciones opuestas. Si ahora le preguntásemos al puma, es decir, al pensamiento, cómo ve a estos 2 hombres, podría responder que los seres comestibles están tirando con las cuerdas de algo que ellos no pueden comer. Bueno. Es esta frase para mí, como este pasaje. Sí. Como que la obra también para el autor está lejos del autor, está en un sitio en medio, en un vacío. Claro. Y para el lector también. Sí. Claro. Yo creo que las piezas literarias, cuando yo siento que hay literatura, es porque tienen esa especie de tensión de lo inefable, ¿no? Hay algo que no... O sea, de que el autor tampoco puede dominarla, ¿te refieres del todo? No, diría que no. Es lo que decía Foster Wallace en sus entrevistas cuando hablaba de que estás escribiendo y encuentras el momento de la gema, lo llama él, que es un momento que cuando tú te relees dices, esto parece que lo he escrito a través de los dioses, no lo he escrito a los dioses a través de mí. Sí. Son páginas como... Bueno, Dostoyevsky también le pasaba... Momentos. Tiene varias cartas donde habla de que tal cosa yo estaba escribiendo y se me fue de las manos. Se fue, pero salió bien, salió estructurada, salió redonda. Perfecto. Claro, o yo quería escribir una cosa y me salió otra. Pero esa es la explicación cristiana para el mal, ¿no? La respuesta tradicional cuando se le pregunta a un teólogo por qué existe el mal, o sea, o por qué Dios permite, ¿no?, en su creación que exista el mal, la respuesta es no. Dios crea el mundo, los personajes después actúan. Ya. Independientemente. O sea, yo no creo la novela. Yo creo unos personajes que luego actúan entre sí. Ese es el modelo de creación al que remite la creación literaria, que es el modelo teologal de creación del mundo. Y en la creación del mundo, Dios se lava las manos. O sea, el mal existe, es culpa de los personajes, que sois vosotros. Yo hice el mundo, ahora ya lo que hagáis vosotros. Bueno, y Cortázar, en los premios... no he leído los premios. Pues Cortázar lo dice, que los personajes se le fueron de las manos. Claro. De esa novela. De esa novela. Además está escrito en... ¿Y cómo son? Hay un personaje que al principio es como un tonto y luego se convierte como en una especie de héroe. Y él dice, no, si yo de este personaje no tenía mucha expectativa, pero resulta que al final salió esto. Sí, yo creo que los movimientos de los personajes son bastante intuitivos muchas veces, que no... Esto creo que lo explicaba bien Zizek en El acoso de las fantasías, que explicaba cómo cogían obras literarias, películas de Hitchcock, y explicaba cómo se desarrollaban los personajes. Y claro, Hitchcock lo hace bien en la medida en que los personajes siempre se desarrollan de acuerdo con arquetipos que funcionan bien entre sí. O sea, tú puedes tener un personaje, pero no lo puedes llevar allí donde te dé la gana y que funcione. Siempre tiene que estar dentro de algo arquetipal, y lo arquetipal es, a mi entender, intuitivo cuando se escribe muchas veces, ¿no? Como no estás sobrepensando, estás fluyendo con eso. Claro. O sea, no sé si me explico. Sí. Hombre, yo no escribo ficción, entiendo lo que quieres decir, pero nunca lo he experimentado, evidentemente. Pero si escribes ficción, yo te he leído cosas ahí. No. Sí, bueno, poemas y cosas he leído. Bueno, pero cuando era joven y no tenía barba. Estaba muy bien. De joven eras Dios y ahora eres un mero cristiano. Efectivamente. Bueno, vamos a leer un extracto de la definición de la princesa Ate. A-T-E-H. Ate, siglo IX, princesa házara cuya participación en la polémica en torno a la conversión de los házaros fue decisiva. Su nombre indica los 4 estados de conciencia entre los házaros. De noche, Ate se hacía pintar en cada párpado una letra del alfabeto.
como las que se dibujan en los párpados de los caballos antes de la carrera. Las letras eran del prohibido alfabeto házaro, en el que cada carácter mata en el preciso momento en que se lee. Eran escritas por ciegos y por la mañana, antes de que la princesa se lavara, las sirvientas la servían con los ojos cerrados. Así ella estaba protegida de los enemigos mientras dormía. Pero ¿qué pasa? Que luego hay una parábola que es la parábola del espejo rápido y el espejo lento. Una primavera la princesa T dijo: me he acostumbrado a mis pensamientos como a mis vestidos. Siempre tienen la misma talla y los veo por todas partes, hasta en los cruces de caminos. Y lo peor es que por su causa ya no se ven los cruces de caminos. Para divertirse, los sirvientes le llevaron a la princesa 2 espejos. No se diferenciaban mucho de los demás espejos házaros, ambos habían sido hechos de sal pulida, pero uno era rápido y el otro lento. Todo lo que el primero, reflejando el mundo, tomaba como adelanto del futuro, el segundo, el lento, lo restituía, reequilibrando así las cuentas del primero, porque en relación con el presente estaba trazado exactamente en la misma medida en que el primero estaba adelantado. Cuando llevaron los espejos a la princesa T, ella estaba todavía en la cama y no se habían lavado aún las letras de sus párpados. En el espejo vio los propios párpados cerrados y murió en el acto. Desapareció entre 2 parpadeos, o para ser más exactos, leyó por vez primera las fatales letras escritas en sus párpados, puesto que había parpadeado en el instante previo y en el instante posterior, y los espejos le transmitieron el reflejo. Murió asesinada simultáneamente por las letras del pasado y del futuro. Magnífico. Pura imaginación en Pavich. Sí. Es muy bueno. No hay comentarios, nos deja sin comentarios. Es que toda la obra es así, ¿no? No puede ser, tío. Somos unos tontos diletantes. No nos pueden dejar sin comentarios. O sea, hay que decir lo que sea, pero hay que decirlo. Es el único autor, bueno, es como Kafka o... Hay algunos autores que los lees y los reconoces enseguida. Este hombre enseguida entra en estos juegos que son como sacados de sueños. De hecho, hay paradojas dentro de sueños, pero esto también parece la típica lógica que solo puedes entender en el sueño y si te despiertas a tiempo la redactas y tiene un sentido, pero si no, ¿cómo compones esto desde una razón así? ¿Tú crees que no? Que tiene que ser algo de impulso. No, yo creo que él tenía una forma de pensar la realidad o las cosas que se me escapa. O sea, que es mucho más cercana a lo onírico de lo que yo puedo entender. Para mí lo onírico sería más allá de las palabras. Luego lo baja palabras, pero hay allí el tiempo, el espacio-tiempo, todo tiene un sentido. Hablo de los ojos. Hay cosas que trascienden el lenguaje, en este caso. Sí. ¿Tiene algún sentido lo que digo? Sí, no, entiendo, claro. No sé si sea real lo que dice, bueno, yo tampoco. pero sentido tiene. Normalmente los escritores o escritoras que yo he leído cuando escriben un sueño siempre queda mal, es muy difícil, es que es lo más difícil escribir un sueño que le interesa al lector, leer eso. Aquí no te está diciendo que has soñado tal cosa, pero todo parece un sueño y parece extraordinariamente atractivo para leer, cosa que me sorprende porque tiene para mí el aroma de sueño. Entonces, técnicamente es como un logro único para mí. Bueno, en ese libro están las historias de los cazadores de sueños que son brutales. Sí, muy locas. Son como casi casi realidades dentro de realidades, ¿no? Sí, tiempo, espacio-tiempo. Sí, por ejemplo, tú lees este libro y si luego piensas en la película de Nolan, de DiCaprio, Origen. Sí, está ahí. Claro, la trama de Origen está dentro de este libro totalmente. Sí, es verdad. Bueno, y está dentro, quiero decir, es más amplio el mundo que dibuja Pavich. Sí, además también está concentrado a veces, ¿no? Como en pequeñas parábolas o imágenes. Claro, Pavich tiene más novelas, yo he leído 2 más, una que es novela crucigrama, que es como también una especie de esquema que se lee como un diccionario casi, como crucigrama, y luego una novela tarot, que coge todos los arcanos mayores y tú puedes leer cada arcano con el texto y todo eso hace una novela. Siempre propone diferentes tipos de lectura, ¿no? La lineal y la no lineal, pero jugando con los símbolos externos, en este caso el tarot,
o en otro caso una crucigrama, y aquí con, bueno, la historia, ¿no? Las visiones históricas de los tres. Sí. Y tiene otra que se llama Paisaje pintado con T. No, No sé si te suena. no. Ah, eso te va a gustar. ¿De qué trata eso? Bueno, es difícil de describir. Yo creo que es mejor que la leí hace mucho tiempo y tal, pero no. Es también, a ver, es una novela que se puede leer pues linealmente o se puede construir como tú quieras también, con una Sí. serie de reglas y demás. Pero no es como Rayuela o 62 modelo para armar, es otra cosa. Rayuela finalmente no era tan construible. Bueno, Tan- no, si quieres lo hablamos, pero hay kilos de libros sobre ya el supongo tema. que sí, no. Hay kilos de libros sobre cualquier tema. Bueno, Yo distinguiría entre describir un sueño y narrar de modo que proyectes un sueño en la mente de quien lee o en la mente de quien escucha. Porque creo que las características que hacen que Pavich parezca onírico tienen que ver con que asociamos el sueño al círculo más que al cuadrado. Asociamos el sueño a la espiral más que a la linealidad, ¿verdad? O sea, creo que en eso más o menos estamos de acuerdo. El sueño connota circularidad, espiralidad, más que una forma cuadrada o lineal. Sí. Y Pavich, en su sintaxis, recicla constantemente los elementos, les va añadiendo una característica más. Claro. Y eso, la sintaxis, esa forma, es la que nos hace ver el círculo y la espiralidad, que se va cada vez complicando un poco más, o se va... O sea, no... Claro, esto es como... una frase a otra no cambia de tema o no cambia de espacio, ¿no? Insiste en el mismo espacio y en lugar de avanzar hacia adelante, avanza hacia abajo, en profundidad. Hay narradores que su dirección es pues, hacia adelante o hacia atrás. Y hay otros narradores que su dirección es hacia abajo. Es como, no te muevas de acá, pero analiza dónde estás. Me has hecho pensar en la estructura del castillo de Kafka, que precisamente el castillo de Kafka termina en medio de una frase y la estructura es de espiral. O sea, el agrimensor llega al castillo buscando, supuestamente dando un trabajo, y ahí empieza ya el problema de que no tiene acceso al trabajo, y luego intenta hacer empeorar la situación cada vez más. Coño, hasta un punto que... yo tenía una amiga que decía que el castillo de Kafka era París. La ciudad de París. Sí, porque es una espiral. Porque París es el primer arrondissement, el segundo, el tercero, y va siendo una espiral. Y claro, me lo dijo hace un montón de años y me lo acabas de decir tú. París, pero lo mismo. No, por los arrondissements, los barrios municipios, los barrios son 1, 2, 3, es una espiral. Hacia el centro. Sí, claro. Ah, pues será un sueño París, como un sueño onírico. Puede serlo, no lo sé. ¿Por qué tal esto? Claro, claro. Lo estoy viendo en el mapa, efectivamente. Están distribuidos totalmente en forma de no, pero ella lo relacionaba con Kafka. Ya. Tiene sentido. Claro, es lo que te quiero decir. Con Kafka, vale. Claro. Es que, o sea, que decía lo mismo que dices tú, pero yo me lo dijo hace un montón de años. Yo no sé dónde lo he leído, la estructura espiral, pero también el proceso tiene una estructura de este estilo. Lo que pasa es que el proceso... Kafka terminó la novela, pero en apariencia está acabada, porque el proceso lo que faltan son capítulos intermedios. Realmente no lo acabó de escribir, sí que tiene principio y final, pero el proceso dentro se pierde. Lo que pasa es que está la parte esta de ante la ley. El relatito ese. El relato ese que está dentro, pero se puede leer independientemente perfectamente y bueno, da sentido a la novela, pero también si lo sacas, tampoco pasa nada, ¿no? Es como un relato axiomático, ¿no? El que intenta hacer la ley y no le dicen que no tiene acceso. Claro, llega a la puerta y tal. Sí, pero bueno, es que en cambio siempre hay un crescendo que hay un momento que no se puede sostener. En el castillo, hacia la segunda mitad, la tercera parte, digamos, del castillo, ya la propia prosa se vuelve farragosa y se nota como el autor pierde como fuelle, porque estamos metiéndonos en un lodazal de que aquí ya no... Ya tiene conversaciones con los pseudo señores en oscuras, monólogos sin sentido, pierde la trama, pero creo que lo hace a propósito. O sea, para mí, Kafka, déjalo venir acabándola. O sea, se va hundiendo. El agrimensor se va hundiendo en la burocracia. Sí, baja, intentando subir.
¿Seguís pensando en llamar a esto micro?